Estás aquí para ser tú mismo, sin necesidad de encajar en expectativas ajenas. La vida no se trata de buscar la aprobación de los demás ni de adaptarte a un molde preestablecido. Estás aquí para expresarte plenamente, sin pedir disculpas por tu ser, sin preocuparte por las opiniones externas. Sin embargo, el gran desafío radica en que muchas personas no saben quiénes son en realidad. Se definen a través de sus relaciones, a través de lo que los demás piensan de ellas, y por eso se sienten obligadas a ajustarse constantemente, buscando siempre cumplir con expectativas ajenas, con miedo de dejar ir lo que no les pertenece. La paradoja es que, solo cuando te alejas, cuando dejas de aferrarte a lo que no te corresponde, empiezas a ver con claridad. El verdadero trabajo comienza dentro de ti, no como un intento de impresionar a otros, no como una actuación, sino como un proceso de expansión personal, como un río que fluye sin cuestionarse su camino. Aprender a fluir es esencial, pero esto implica desapego, no un rechazo frío hacia los demás, sino la comprensión profunda de que nadie fuera de ti tiene la llave de tu realización personal. Frecuentemente vinculamos nuestra felicidad a la presencia de otros, a su validación, a la idea de que necesitamos algo fuera de nosotros para sentirnos completos. Esta es la gran ilusión que nos ha mantenido atrapados en un ciclo de insatisfacción y búsqueda constante. En realidad, nunca estuviste incompleto. El vacío que sientes no es por otra persona, sino por ti mismo, por el yo auténtico que te han enseñado a ignorar o a dejar de lado. Así que trabaja en ti, no para mejorar como si fueras un proyecto que necesita ser arreglado, sino como un proceso de descubrimiento profundo, un viaje hacia el entendimiento de tu mente y de tus propios pensamientos. Dedica tiempo a estar contigo mismo, a comprender la naturaleza de tus pensamientos, a observar cómo van y vienen como las olas en la playa. No te resistas, no te aferres a ellos, simplemente observa. A medida que lo hagas, empezarás a notar lo absurdo del apego, la inutilidad de intentar controlar algo que nunca te perteneció. El desapego no significa indiferencia, sino una liberación consciente del sufrimiento que genera aferrarse a lo que no puedes cambiar. Ama sin ataduras, camina junto a los demás pero no dependas de ellos. En este desapego encuentras una libertad más profunda, una paz que trasciende las palabras y las expectativas, una tranquilidad que perdura. Nunca estuviste incompleto, esa es una gran mentira que nos han enseñado a creer. Desde que nacemos, la sociedad nos impone un molde, nos dice quiénes debemos ser, qué debemos buscar, cómo debemos relacionarnos con los demás. Nos asignan roles y personalidades que usamos como disfraces, y comenzamos a pensar que nuestra valía depende de cumplir con esos estándares externos. Pero, ¿y si todo eso nunca fue cierto? ¿Y si desde el inicio ya eras completo? La sensación de incompletitud que experimentas no es algo inherente a ti, es una construcción social, un condicionamiento que nos lleva a pensar que necesitamos más de lo que ya somos. A menudo buscamos llenar ese vacío con relaciones, con logros, con aprobación, convencidos de que algo fuera de nosotros nos hará sentir completos. Pero no importa cuántos premios, cuántas personas, cuántos logros consigas, siempre habrá una sensación persistente de que falta algo. ¿Qué es lo que falta realmente? Si profundizas, te darás cuenta de que no es una persona, ni un logro, ni una nueva distracción lo que necesitas. Lo que falta es el reconocimiento de tu verdadero ser, de lo que ya eres, pero no has logrado ver. La ironía es que pasamos toda nuestra vida buscando algo que nunca hemos perdido. El sentimiento de carencia es solo un truco mental, una ilusión que nos hace creer que necesitamos algo más para estar completos. Mira la naturaleza, un árbol no se pregunta si es suficiente, un río no se compara con otro río, un pájaro no duda de su existencia. Ellos simplemente son, viven plenamente sin buscar aprobación. Pero los seres humanos nos hemos perdido en un mundo donde constantemente nos medimos, nos juzgamos, nos comparamos. Hemos olvidado que ya somos completos, tal como somos. Cuando te sientes incompleto, tiendes a aferrarte a cosas, a personas, a experiencias, esperando que te llenen. Pero los apegos son como espejismos, prometen satisfacción, pero nunca llegan a cumplirlo. Puedes encontrar consuelo en la compañía de alguien, pero cuando se van, el vacío regresa. Puedes alcanzar una meta, pero la alegría es efímera y pronto estás buscando la siguiente cosa que te dé un propósito.
Este ciclo interminable de búsqueda te mantiene atrapado en la ilusión de que algo fuera de ti te hará completo. ¿Qué sucede cuando dejas de buscar? Cuando dejas de perseguir lo que crees que te falta y te vuelves hacia adentro, hacia lo que siempre ha estado ahí, llega un momento de profunda comprensión. Te das cuenta de que nunca faltaba nada, que no te faltaba nada. Simplemente no eras consciente de tu propia completitud. Esto no es algo que debas adquirir, sino algo que debes reconocer. La clave está en ver a través de la ilusión, en darte cuenta de que no necesitas más para ser quien eres. El mundo continuará diciéndote que te falta algo, que debes ser algo más, pero ¿y si ya no lo creyeras? ¿Y si pudieras soltar esa creencia? ¿Y si pudieras aceptarte tal como eres, sin buscar validación ni esforzarte por ser algo diferente? Aceptar tu completa humanidad no significa que dejes de crecer, pero sí implica reconocer que no necesitas más para ser valioso. No necesitas más logros, ni más amor, ni más aprobación. La paz y la felicidad no vienen de llenar vacíos, sino de vivir plenamente en la totalidad de lo que ya eres. Desapego no es aislamiento, no es dejar de amar ni de cuidar a los demás. Desapego es vivir sin depender de nada fuera de ti para sentirte completo. Puedes disfrutar de las relaciones, pero no las necesitas para definirte. Puedes perseguir metas, pero no dependes de ellas para tu felicidad. Comienzas a vivir en un estado de paz interna, libre de la necesidad de validación externa, reconociendo que ya eres suficiente. La verdadera libertad surge cuando tu paz interna no depende de lo que ocurre a tu alrededor. Muchas personas temen este tipo de libertad porque piensan que sin apegos, la vida será vacía, pero la realidad es todo lo contrario. La existencia se vuelve más rica cuando dejas de aferrarte a lo que crees que necesitas para completarte. Al soltar, realmente puedes experimentar cada momento tal como es, puedes amar sin temor, crear sin presiones y vivir sin la constante carga de tener que probarte a ti mismo. Este cambio de perspectiva transforma todo a tu alrededor. Cuando dejas de buscar tu realización fuera de ti mismo, comienzas a descubrir una paz profunda que no se ve alterada por las circunstancias externas. Ya no dependes de las opiniones o acciones de los demás, y empiezas a darte cuenta de que todo lo que has estado buscando siempre estuvo dentro de ti. La mente, sin embargo, resistirá esta comprensión, ya que ha sido condicionada a lo largo del tiempo a pensar que necesitas algo más para sentirte completo. Te dirá que no eres suficiente, que necesitas más, que debes seguir luchando. Pero si te permites un momento de quietud, de simplemente ser, sin la necesidad de demostrar nada a nadie, empezarás a sentir la verdad. No hay nada que debas alcanzar para ser completo, ya eres suficiente tal como eres. Esto no se trata de superación personal, ni de convertirte en una versión mejorada de ti mismo. Más bien, se trata de ver a través de la ilusión de que alguna vez estuviste incompleto. Cuando realmente comprendas esto, todo cambiará. Dejas de aferrarte, de perseguir, de buscar algo fuera de ti mismo para definir tu valor. En ese instante de paz interna, finalmente reconoces lo que siempre estuvo ahí, tu propia completitud. El concepto de desapego a menudo se malinterpreta. Muchas personas piensan que desapegarse significa cortar las emociones, alejarse del mundo o volverse indiferentes a la vida. Sin embargo, el desapego no se trata de rechazar, ni de cerrar tu corazón. Es simplemente entender que aferrarse a las personas, situaciones y resultados es la raíz del sufrimiento. Es comprender que nada fuera de ti puede definir quién eres, y por lo tanto, nada externo puede completarte ni quitarte algo esencial. Desde pequeños, nos enseñan a buscar seguridad en los apegos, a formar vínculos y dependencias con las personas, a buscar validación y un sentido de pertenencia. Pero la vida es transitoria, las personas cambian, las circunstancias fluctúan y nada permanece igual. Cuando atamos nuestra felicidad a algo fuera de nosotros, nos preparamos para la decepción, porque eventualmente aquello a lo que nos aferramos se escapará. Por ello, el desapego no consiste en rechazar a los demás, sino en liberarte de la ilusión de que los necesitas para sentirte completo. Se trata de poder amar sin poseer, de poder cuidar sin controlar y de caminar con los demás sin perderte en ellos. El desapego es la habilidad de estar plenamente presente en las relaciones, sabiendo que tu paz no depende de ellas. Es una fuerza interna que te permite involucrarte con el mundo sin ser esclavo de él.
Gran parte de nuestro sufrimiento proviene de la resistencia, resistirnos al cambio, a la pérdida, a la incertidumbre. Muchas personas se aferran a relaciones que ya no les aportan felicidad, simplemente por el miedo a la soledad. Se aferran a experiencias pasadas esperando revivirlas, o a un futuro proyectado en el que creen que todo se desarrollará como desean. Pero el mundo no funciona de esa manera. La vida sigue su curso, las personas evolucionan y todo está en constante cambio. Cuanto más nos aferramos, más dolor sentimos cuando inevitablemente las circunstancias cambian. El desapego no significa evitar relaciones o aislarte de experiencias. Se trata de vivir plenamente, de involucrarte con la vida sin miedo, sin la necesidad desesperada de control. Significa entender que puedes amar profundamente a alguien y aún así aceptar que esa persona puede no siempre estar en tu vida. Puedes dar lo mejor de ti por una meta y, sin embargo, comprender que tanto el éxito como el fracaso son solo experiencias pasajeras, no reflejos de tu valor. Cuando te desapegas, dejas de ver a las personas como algo que debes poseer. Ya no piensas, esta persona es mía o la necesito para ser feliz. En cambio, las aprecias por lo que son en el presente, sin la necesidad de aferrarte a ellas o de obligarlas a cumplir un papel específico en tu vida. Este tipo de amor no es débil, es el amor más fuerte que existe, porque no nace del miedo ni de la inseguridad. Viene de la libertad. Muchas personas temen que si dejan de apegarse a los demás se quedarán solas, pero la soledad no es la ausencia de personas. La verdadera soledad es la falta de conexión contigo mismo. Si confías en los demás para llenar un vacío interno, siempre te sentirás incompleto, sin importar cuántas personas te rodeen. Pero cuando encuentras paz dentro de ti, cuando te desapegas de la necesidad de validación externa, te das cuenta de que puedes disfrutar de las relaciones sin depender de ellas. Puedes estar con los demás por amor, no por necesidad. Esto no quiere decir que no te importe. De hecho, el desapego te permite preocuparte más profundamente, porque tu amor no está condicionado. No amas a alguien porque cumpla tus expectativas, ni apoyas a alguien porque esperas algo a cambio. Simplemente amas sin ataduras. Y cuando llega el momento de dejar ir a alguien o algo, lo haces sin resentimiento, porque entiendes que nada de eso te pertenecía en primer lugar. Este principio se aplica a todas las áreas de la vida. Las personas se apegan a identidades, trabajos, posesiones y estatus social, creyendo que estas cosas definen su valor. Pero cuando te identificas con algo externo, te conviertes en prisionero de ello. Tienes miedo de perder tu trabajo porque crees que eso significa perder tu valor. Temes al fracaso porque piensas que es un reflejo de tu insuficiencia. Temes envejecer porque crees que eso disminuye tu valor. Sin embargo, todas estas ideas son falsas. No eres tu trabajo, no eres tus logros, no eres tu apariencia. Tu valor está en tu ser esencial, en tu capacidad de ser y amar sin depender de nada fuera de ti. No eres tus relaciones, estas son solo experiencias que vives, pero no te definen. Cuando te desapegas, comienzas a ver la vida como un flujo constante. Las cosas llegan y se van, las personas entran y salen, el éxito y el fracaso suben y bajan, pero tú permaneces. Cuanto más comprendes esto, menos miedo sientes, menos necesidad tienes de controlar, menos ansías aferrarte a algo. Esto no significa que no tengas metas o deseos, simplemente quiere decir que no te conviertes en esclavo de ellos. Puedes trabajar con empeño, puedes construir relaciones, puedes luchar por alcanzar la grandeza, pero todo lo haces con una sensación de ligereza, sabiendo que ningún resultado tiene el poder de construir o destruir quién eres. Si alcanzas el éxito, lo celebras, si fracasas, aprendes. Si alguien permanece en tu vida, lo aprecias, si se va, lo dejas ir con amor, sin aferrarte, sin desesperación, solo con una profunda confianza en el curso natural de la vida. El proceso de desapego comienza cuando te permites observar qué es lo que realmente te provoca miedo. ¿Qué es lo que temes perder más que nada? ¿A qué te aferras pensando que te traerá felicidad? Cuando identificas esos apegos, pregúntate, si esta cosa, esta persona, esta situación desapareciera mañana, ¿seguiría siendo yo? La respuesta siempre es sí. No eres tus apegos, eres algo mucho más profundo, algo que existe más allá de los roles, más allá de las relaciones, más allá de las circunstancias.
Al comenzar a soltar estos apegos, un gran peso se levanta. Te das cuenta de que no necesitas controlar todo, ni forzar la vida para que siga el camino que deseas. Empiezas a fluir, moviéndote con la vida en lugar de resistirte a ella, y en ese estado de fluidez experimentas una paz que nunca pensaste posible. Eres libre, no porque hayas renunciado al amor o a la ambición, sino porque has liberado el miedo a perderlos. La vida no está destinada a ser sostenida con fuerza, está destinada a ser vivida plenamente, con un corazón y una mente abiertos. El desapego te permite amar sin temor, esforzarte sin estrés, vivir sin ansiedad. No se trata de rechazar la vida, sino de abrazar su naturaleza inconstante. Cuando dejas ir, no pierdes, sino que ganaste todo. En ese espacio de libertad, encuentras lo único que siempre estuvo allí, aunque estaba oculto bajo el peso de todos esos apegos. La mayoría de las personas navegan por la vida cargadas de expectativas. Esperan que los demás actúen de una manera determinada, esperan que las situaciones se desarrollen conforme a sus deseos, esperan que sus relaciones, carreras y sueños se alineen perfectamente con la visión que han creado de su futuro. Cuando la realidad no coincide con estas expectativas, sufren. Pero este sufrimiento no es causado por la vida en sí, sino por la resistencia mental a lo que es. En el centro de esta lucha está la ilusión de control. La gente cree que si se esfuerzan lo suficiente, si empujan con fuerza, si manipulan las variables correctas, pueden hacer que el mundo se ajuste a sus deseos. Pero la vida no es una máquina que pueda ser controlada. Es un río que fluye constantemente, impredecible, lleno de giros y vueltas que nadie puede anticipar por completo. Cuando intentas forzar al río a seguir una dirección que no quiere, te agotas luchando contra la corriente. Crees que solo cuando las cosas sean exactamente como deseas, encontrarás paz. Pero la paz no se encuentra en la resistencia. Se encuentra en la aceptación. Esto no significa que no tengas sueños, metas o deseos. No renuncias a la ambición ni al amor, simplemente dejas de exigir que la vida siga tu guión. Dejas ir la necesidad de controlar a los demás, de forzarlos a asumir roles que tal vez no deseen, de esperar que sean lo que necesitas que sean. Dejas de aferrarte a una idea rígida de cómo deberían ser las cosas, y en su lugar, aceptas cómo son las cosas. La mayoría de las personas temen profundamente la incertidumbre. Se sienten incómodas cuando las cosas no van según lo planeado, cuando las personas cambian, cuando las situaciones toman giros inesperados. Pero la incertidumbre es la esencia de la existencia. Todo lo que ves, todas las personas que conoces, están en un estado de cambio constante. Incluso las células de tu cuerpo se renuevan a cada momento. Nada es estático, nada es fijo. Luchar contra esta realidad es luchar contra la vida misma. Cuando esperas que las personas permanezcan igual, te preparas para la decepción. Cuando esperas que el amor nunca cambie, que las circunstancias se mantengan constantes, o que tus emociones siempre sean predecibles, estás creando sufrimiento. La vida no se ajusta a expectativas rígidas. Se mueve libremente, responde a una complejidad que va mucho más allá del control personal. Dejar ir las expectativas no significa bajar tus estándares ni conformarte con menos. Significa desprenderte de las ideas inflexibles sobre cómo deberían ser las cosas y permitir que se desarrollen de manera natural. Significa comprender que las personas actuarán según su naturaleza, no según tus deseos. Significa aceptar que el amor, las amistades y las oportunidades vendrán y se irán, no porque algo esté mal, sino porque ese es el flujo de la vida. Muchos de los conflictos en las relaciones surgen porque las personas esperan que los demás satisfagan necesidades que nunca debieron satisfacer. Quieren una pareja que siempre los haga felices, un amigo que nunca cambie, un miembro de la familia que siempre esté allí de la forma en que lo desean. Pero cada persona está en su propio viaje, modelado por sus propias experiencias, deseos y limitaciones. Cuando pones expectativas en los demás, los encierras en una caja, diciéndoles: debes comportarte de esta manera para que yo sea feliz. Pero nadie está aquí para cumplir con las expectativas de otra persona. Cuando dejas ir estas demandas, te liberas a ti mismo y a los demás del sufrimiento innecesario. Permites que las personas sean quienes son, en lugar de quienes crees que deberían ser.
Aceptar a las personas tal y como son en este momento, sin imponerles nuestra idea de lo que deberían llegar a ser, abre un espacio de aceptación en el que las relaciones se vuelven más livianas, más auténticas y menos cargadas de demandas no expresadas. El desapego de las expectativas no solo aligera las relaciones, también libera el miedo al fracaso. Muchas veces, las personas no persiguen sus sueños, no se atreven a dar ese paso hacia lo desconocido, o se quedan atrapadas en su zona de confort por temor a no cumplir con un estándar que ellos mismos han creado. Se preguntan, ¿y si fracaso? ¿Y si no me convierto en lo que deseo ser? ¿Y si decepciono a los demás o a mí mismo? Pero lo cierto es que el fracaso solo existe cuando se mide en relación a una expectativa. Si eliminas esa expectativa, lo único que queda es la experiencia misma. Cada gran pensador, artista o visionario ha tenido que enfrentarse a momentos en los que sus planes no funcionaron, pero continuaron adelante no porque pudieran controlar el resultado, sino porque abrazaron el proceso, dejando que la vida se desarrollara sin apego. No permitieron que expectativas rígidas los mantuvieran atrapados. Confiaron en su capacidad para adaptarse, para responder al momento y moldear su vida a través de la fluidez, en lugar de forzarla. Dejar ir las expectativas también transforma nuestra relación con el tiempo. Muchas personas viven atrapadas entre el pasado y el futuro, arrastradas por arrepentimientos, repitiendo una y otra vez situaciones que ya no pueden cambiar, deseando que todo hubiera sido diferente. O se proyectan al futuro, construyendo en su mente escenarios de cómo deberían desarrollarse las cosas, temerosos de lo que podría suceder si no salen como esperan. Pero ni el pasado ni el futuro existen en este momento. Lo único que realmente tenemos es el ahora. Al liberar las expectativas, dejas de vivir en una construcción mental y comienzas a vivir en el presente. Ya no te aferras al pasado ni te preocupas por lo que está por venir. Te permites ser tú mismo, abrazando este momento tal como es, sabiendo que nada fuera de él tiene una existencia real. La mente humana, siempre ansiosa, tiende a construir historias y escenarios, creando apegos a ideas sobre cómo debería ser la vida. Pero todo esto no es más que ilusión. La única realidad es lo que está sucediendo ahora mismo, y cuanto más lo aceptes, más libre te sentirás. Hay una gran paradoja en el acto de dejar ir: cuanto menos esperas, más recibes. Esto no implica pasividad. No significa que dejes de esforzarte, de amar o de crear. Simplemente se trata de moverse por la vida con la mano abierta, no con el puño cerrado. Actuar sin la necesidad desesperada de un resultado específico. Amar sin esperar nada a cambio. Perseguir metas sin el temor al fracaso. Al hacerlo, experimentarás una ligereza, una libertad que ninguna expectativa puede proporcionarte. Cuando dejas ir, te das cuenta de que la vida nunca estuvo destinada a ser controlada, sino a ser vivida plenamente. Cada momento es un misterio en constante evolución. Cuanto más intentas imponerle a la vida una dirección fija, más te pierdes de la belleza que está ocurriendo en el presente. Sin embargo, cuando te rindes y confías en el flujo de la vida, descubres que todo aquello que temías perder nunca fue realmente tuyo. En ese espacio de aceptación, encuentras algo mucho más grande que la certeza. Encuentras paz. Muchas personas creen que su felicidad está atada a elementos externos, relaciones, logros, estatus o riqueza material. Buscan validación, ansían la aprobación de los demás, creyendo que al ser reconocidos encontrarán una sensación de plenitud. Pero no importa cuánto obtengan, siempre persiste un sentimiento de insatisfacción. Hay una voz interna que susurra: debe haber algo más. Esto sucede porque la verdadera satisfacción no se encuentra en los apegos externos, sino que se cultiva desde dentro. La necesidad de validación externa tiene sus raíces en el miedo, miedo a la soledad, miedo a la inutilidad, miedo a la insignificancia. Desde temprana edad, a las personas se les enseña que su valor está determinado por cómo cumplen con las expectativas sociales. Si tienen éxito, son admirados o amados por muchos, entonces se consideran dignos. Pero esta creencia es una ilusión. La aprobación externa es efímera, cambia con el tiempo, con las opiniones y las circunstancias. Si tu sentido de identidad depende de los demás, siempre estarás a su merced. La verdadera libertad comienza cuando te desvinculas de la necesidad de ser validado por el mundo exterior.
Esto no implica rechazar las relaciones, la ambición o el éxito. Se trata de abordar estas experiencias desde un lugar de plenitud, no de carencia. Cuando dejas ir la búsqueda de validación externa, entras en un estado de calma interna donde tu valor ya no está en duda. Simplemente es. Dejas de buscar afuera la confirmación de quién eres y comienzas a reconocer que tu existencia por sí misma es suficiente. Muchas personas asocian su identidad a los roles que desempeñan, como pareja, amigo, líder o proveedor. Encuentran significado en cómo los perciben los demás, creyendo que su importancia proviene de cumplir estos roles a la perfección. Sin embargo, estos roles son temporales. Las relaciones cambian, las carreras evolucionan, las circunstancias se transforman. Si tu identidad está atada a algo transitorio, inevitablemente sufrirás cuando lo pierdas. Cuando te desvinculas de la necesidad de ser alguien para los demás, descubres una verdad más profunda: no eres definido por tus roles. Simplemente eres. El desapego no significa aislamiento ni retirarse de la vida, ni rechazar el amor. Significa comprometerte con el mundo desde un lugar de plenitud y no de vacío. Al liberarte de la necesidad de validación externa, dejas de ser controlado por el miedo y la inseguridad. Puedes amar sin apego, crear sin la necesidad de reconocimiento y existir sin buscar constantemente la aprobación. En la vida, a menudo buscamos algo fuera de nosotros mismos para sentirnos completos. Ya sea un logro, una relación o una posesión material, tendemos a asociar nuestra felicidad y bienestar con esas experiencias externas. Sin embargo, la verdadera paz y satisfacción provienen de un lugar mucho más profundo, de un entendimiento de nuestra propia naturaleza y del mundo que nos rodea. Al igual que la naturaleza misma, que fluye sin esfuerzo, nuestra existencia también puede moverse con fluidez cuando dejamos de resistirnos a lo que es y aceptamos lo que tenemos en el presente. El proceso de soltar implica comprender que no necesitamos aferrarnos a nada ni a nadie para sentirnos valiosos. La vida, en su esencia, no está definida por lo que logramos o por las relaciones que tenemos, sino por cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo en general. Cuando dejamos de aferrarnos a la idea de que necesitamos controlar todos los aspectos de nuestra vida, descubrimos que podemos experimentar una mayor sensación de paz. La paz no es algo que se pueda encontrar en el exterior, es algo que nace del interior, de la aceptación total de lo que somos en este momento. Vivimos en un mundo que constantemente nos impulsa a mejorar, a crecer, a avanzar, pero rara vez se nos enseña a ser. Nos educan para perseguir siempre algo más, para alcanzar una meta tras otra, sin detenernos a reflexionar sobre lo que realmente significa vivir. Esta constante carrera hacia el futuro nos impide disfrutar del presente. La vida, en su verdadera esencia, se trata de estar presentes, de experimentar el aquí y el ahora con una mente abierta y un corazón receptivo. Al liberarnos del peso de las expectativas y las presiones externas, comenzamos a vivir de una manera más auténtica, sin las limitaciones que nos imponemos a nosotros mismos. Las expectativas, por lo general, surgen de nuestro deseo de controlar los resultados y de evitar el dolor o el fracaso. Pero lo que muchas veces no entendemos es que el dolor y el fracaso son solo percepciones, son momentos que surgen cuando nos apegamos a una idea fija de cómo deben ser las cosas. La vida, sin embargo, no sigue un guión predeterminado. En lugar de tratar de forzarla a ajustarse a nuestras expectativas, debemos aprender a fluir con ella, aceptando tanto los altibajos como las sorpresas que surgen en el camino. Este proceso de aceptación no implica renunciar a nuestros sueños o metas, sino más bien abandonamos la necesidad de controlarlos y de depender de ellos para nuestra felicidad. Al soltar, descubrimos un tipo de libertad que no depende de los resultados o de los logros. Dejas de vivir bajo la presión de tener que ser algo o alcanzar algo para sentirte digno. Te das permiso para simplemente ser. Esta libertad te permite experimentar la vida con mayor ligereza, sin las cargas que muchas veces nos imponemos a nosotros mismos. En este espacio de soltura, dejas que las cosas lleguen a ti sin forzarlas, permitiendo que la vida se desarrolle con su propio ritmo. Este proceso de dejar ir también es fundamental para nuestras relaciones. A menudo, nuestras expectativas sobre los demás nos llevan a la frustración. Queremos que las personas se comporten de una manera específica,
que nos den lo que necesitamos emocionalmente o que se ajusten a nuestras ideas de lo que deberían ser. Pero cuando dejamos de aferrarnos a estos ideales, permitimos que las relaciones florezcan de manera más orgánica. Ya no tratamos de cambiar a los demás o de cumplir con nuestras expectativas, sino que los aceptamos tal como son, con sus fortalezas y sus debilidades. Al hacerlo, las relaciones se convierten en una fuente de apoyo y crecimiento mutuo, en lugar de una fuente de estrés o conflicto. Además, este desapego nos permite abordar las situaciones de la vida desde una perspectiva más amplia. La vida no se trata solo de ganar o perder, de tener éxito o fracasar. Se trata de vivir con una mente abierta, de estar dispuestos a aprender de cada experiencia, sin juzgar ni aferrarnos al resultado. Cada experiencia, buena o mala, tiene un valor intrínseco que contribuye a nuestro crecimiento personal. Al dejar de lado las expectativas, podemos aprovechar cada momento, cada interacción, cada desafío como una oportunidad para aprender y expandir nuestra conciencia. En última instancia, el desapego no es un acto de renuncia, sino de liberación. Nos libera de la necesidad de controlar, de la constante búsqueda de validación y de la identificación con los resultados. Nos permite vivir con un corazón más abierto, con una mente más clara y con una conexión más profunda con lo que realmente importa. La vida, en su flujo constante, nos ofrece innumerables momentos de belleza y aprendizaje. Cuando dejamos de resistirnos a ellos, comenzamos a ver la vida no como un obstáculo a superar, sino como una oportunidad para experimentar y crecer. Así que, en lugar de aferrarte al futuro o al pasado, aléjate de las expectativas que te limitan y comienza a vivir el presente con gratitud. La paz, la satisfacción y la verdadera libertad están disponibles para ti en este momento, solo necesitas dejar ir las creencias y las ideas que te han estado deteniendo. Cada día es una nueva oportunidad para descubrir quién eres realmente, sin las restricciones de los apegos y las expectativas.